Hola a todas y todos, esto es Las reglas cambian, un podcast donde hablamos sobre edad mediana y perimenopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga, especialista en menopausia. Y yo soy Vanessa Gómez, periodista y coach en menopausia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre terapia psicológica y menopausia. La verdad es que la terapia psicológica normalmente la asociamos a un estado de cambio de vida o después de un evento traumático y pocas veces lo hacemos como de manera preventiva. Uh-huh. Y en menopausia, pues estamos en una etapa crítica de la vida y merecerá la pena acercarnos a tener algún tipo de apoyo psicológico. Sí, claro. Lo que pasa es que además, de por sí, el estigma que tiene el tema de salud mental y acudir con un especialista a tratarnos, más el estigma que tiene estar en perimenopausia con toda la percepción negativa que esto tiene. Y entonces se conjuntan y pues obviamente es como, ¿cómo? O sea, además de estar en menopausia o en perimenopausia, tengo que ir al psicólogo o tengo que tomar medicamento psiquiátrico. Y aquí me gustaría como hacer esa distinción. Ya sabemos que no es lo mismo terapia psicológica que un tratamiento psiquiátrico y ambas opciones conviven en un contexto de perimenopausia, pero no es lo mismo ni para lo mismo, doctora. Recordemos que la perimenopausia se acompaña de un tema de ansiedad, de depresión, de cambios en el estado de ánimo y que muchas veces estos síntomas psicológicos tienen efecto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay mujeres que dejan de salir con sus amigas o que empiezan a tener muchos problemas al interior de la familia. Sí, es una crisis, ¿no? Es una crisis y para ello tenemos que sí o sí la necesidad de tener algún tipo de apoyo que nos ayude a gestionar estas emociones y también a encontrar y reencontrar la nueva vida a la que nos estamos abriendo tras la menopausia. Y el tema de medicamento psiquiátrico. En algunas ocasiones, cuando la terapia no es suficiente o cuando estos síntomas realmente nos están disminuyendo la calidad de vida y nos impiden hacer nuestra vida cotidiana, ahí es donde podemos echar mano de tratamiento psiquiátrico y quitarle ese estigma al hablar de tratamiento psiquiátrico y pensar que vamos a terminar en el manicomio amarradas ahí. Al contrario, y también quitarle el estigma incluso al tema de si nos vamos a volver adictas a tal tratamiento, ¿no? En realidad, como ya hemos hablado en otros podcasts, en otros episodios de este podcast más bien, hemos hablado de los neurotransmisores en el cerebro y de cómo se modifican con la disminución de las hormonas o incluso en el ciclo menstrual convencional. Pero estos neurotransmisores a veces están totalmente perdidos y totalmente con una producción abigarrada, que esto hace que cuando usamos pastillas de tratamiento psiquiátrico para ansiedad, para depresión, nos ayudan a modular estos neurotransmisores en el cerebro y con eso nos hace sentir mejor. Y claro que si lo suspendemos, volvemos a caer en depresión o volvemos a tener trastorno de ansiedad y no es porque nos volvamos adictas, es porque nuestro cerebro todavía no regula bien esos neurotransmisores. Claro que hay medicamentos que merecerán tener un tratamiento específico con cierto tiempo, con cierta dosis de irlos disminuyendo, pero eso es trabajo del psiquiatra justamente irla midiendo y sabiendo en qué momento se pueden disminuir o incluso incrementar esta dosis. Ahora, también vale la pena señalar que hay casos en los que aunque no exista como esta condición o este contexto, también se recurre a medicamentos psiquiátricos, digamos como antidepresivos, en mujeres que no son candidatas a terapia de reemplazo hormonal convencional. Y eso hace mucho ruido allá afuera porque dicen, ¿cómo es posible que en vez de mandarme hormonas, me manden antidepresivos y entonces eso me va a ayudar con mis síntomas, con mis bochornos? Y sí, hermana, sí viene el caso, no es una locura. Explícanos, Carly, por favor, porque, y además, perdón,
no es como tan raro, o sea, sí es un tratamiento recurrente. Es que si recordamos que los bochornos o sofocos tienen su inicio en una mala regulación del termostato que tenemos en un órgano de nuestro cerebro que se llama hipotálamo, pues entonces si nosotros usamos estos antidepresivos que también tienen efecto justamente en el cerebro, en esas células que son nuestro termostato, pues nos ayudan a controlar los bochornos. Y sí, no es raro que usemos antidepresivos, pero es raro que las pacientes lo acepten, ¿no? O sea, cuando estamos decidiendo cuál es el mejor tratamiento para el síndrome climatérico en ciertas mujeres, siempre tenemos que hacerlo en conjunción con ellas, ¿no? O sea, yo siempre les digo, estas son tus opciones, tú dime qué quieres hacer. ¿Quieres usar fitoestrógenos? ¿Quieres usar suplementos? ¿Quieres usar terapia de reemplazo hormonal o quieres usar antidepresivos? Porque eres candidata a usar todos, o a lo mejor solo eres candidata a usar estos dos. ¿Y qué decides tú? Y entonces ya vamos hablando pros y contras de cada uno, de acuerdo a los síntomas, pero sí, la verdad es que los antidepresivos son una buena alternativa para el manejo de los bochornos, una alternativa no hormonal. Y es que obviamente todo está permeado por las ideas preconcebidas que tenemos, porque, y tienen su razón de ser, además de que las tenemos ya súper interiorizadas y normalizadas, pero es que imagínate, si de por sí el argumento allá afuera, cuando empezamos con estos cambios de humor que entiendan, tiene que ver con un tema químico. No es que nos volvimos locas, pero ¿qué dicen? Ay, esta señora ya está chocheando, ya está insoportable, ya no se le puede decir nada, está menopáusica de manera despectiva y claramente el mensaje es, se volvió loca. Y si todavía vas con tu ginecóloga y te dice, señora, pues le recomiendo tomar antidepresivos, obviamente, ya, claro que estás loca. Claro, nos explota la palomita acá adentro y decimos, no, ya me tiro mejor de un lugar porque ya definitivamente ya no tengo arreglo. Y la verdad es que se ha dicho muchas veces, la psiquiatría es solamente una rama más de la medicina que se dedica a atender nuestra mente. Y si en la menopausia, o no en menopausia, en cualquier momento de la vida, pero específicamente aquí, el cambio hormonal afecta nuestros químicos en el cerebro, necesitamos medicina específica para atenderlos y regresarlos a su lugar. Y les voy a decir una cosa, si además todavía de refilón me va a ayudar a estar mucho más tranquila, mucho más llevadera y a no sentir que estoy viviendo una tragedia romana, la verdad es que no tiene mayor inconveniente. Y hay que decirlo, los medicamentos, en este caso los antidepresivos y casi todos los medicamentos psiquiátricos, es otra generación de medicamentos, hermanas. No son aquellos que nosotras escuchábamos de niñas, de que es que una vez fulanito de tal empezó a tomar tal medicina y ya no se la pudo quitar nunca y ahora ya no vive sin eso y necesita medicina para dormir y medicina para despertarse y medicina para funcionar y medicina para concentrarse. No es así, o sea, si no tienes una condición que amerite medicación de por vida, no te vas a hacer adicta ni vas a terminar esclava de un medicamento siempre y cuando sea recetado, administrado y supervisado por un profesional de la salud. También hay que decirlo porque las veo allá afuera muy compartidoras y entonces sí, de verdad. Sí, a mí me dieron esto. ¿Por qué no te lo tomas? No, y además es, ay, mana, estoy durmiendo súper bien con media pastillita, te regalo media pastilla a ti. No, yo me sentía del nabo, pero yo con esto, no vayas, mira, tómatela. O sea, todos los extremos son malos, no hay que tenerles miedo ni satanizarlos, pero tampoco hay que perderles el respeto. No todo es para todas y son inofensivos siempre y cuando sean
supervisados. Bien indicados, ¿no? Y supervisados. 100%. Sí. Y hablando de la terapia psicológica, pues la que más se ha visto que tiene efecto es aquella que se llama terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia psicológica en donde nos dan herramientas para poder controlar bajo algunas técnicas la depresión, la ansiedad, este cambio de vida que estamos teniendo y que incluye, y que una de las cosas que incluye mucho es la terapia conversacional, ¿no? De hablar cómo nos sentimos. Y otra cosa que incluye mucho también es escribir. Que ya también lo hemos hablado aquí, tener esta bitácora que no solamente es como para anotar cómo nos sentimos, pero que sirve para anotar cómo nos sentimos, que también nos sirve para ir monitorizando nuestros hábitos, lo que estamos comiendo, lo que estamos sintiendo, cómo estamos durmiendo, ¿no? Y esta terapia de estar escribiendo también se utiliza mucho en la terapia cognitivo-conductual y no es una buena herramienta también para autoconocernos y para tener mejor control de los síntomas de menopausia. Y también es una gran herramienta para gestionar el estrés, aunque no estén en terapia y no se los esté recomendando un psicoanalista o un psicólogo o un terapeuta. De verdad es algo que sí podemos implementar todas en momentos de crisis y que tenemos la cabeza llena de cosas. Hace mucho bien descargarlo. Aunque no tenga sentido, no tiene que quedar ni bien redactado ni con la mejor ortografía, porque a veces funciona como catarsis. En vez de explotar con el marido, con los hijos, con el jefe, o recordarle a toda su mamá, a las personas que nos encontramos en la calle, en el tráfico, llegar a casa y de verdad, si nos sentimos desbordadas, es una gran opción. Todas las cosas horrendas que pensamos y que de pronto, pues no está bien decírselo, sobre todo a nuestra familia, porque eso siempre tiene consecuencias. Escribirlo, descargarlo ahí, dejarlo ahí. Y si quieres después lo tiras, lo quemas, para que tampoco quede evidencia, ¿no? O sea, para que nadie después se encuentre y te critique de lo que escribiste. Pero como es una gran herramienta también para la gestión del estrés, independientemente de que estemos o no en terapia, y yo se las recomiendo ampliamente. De verdad es que uno sí puede ahí descargar todo y a lo más que pasa, si estás realmente muy, muy, muy enojada, que rasgues la hoja en la que estás escribiendo y es el mayor daño que va a suceder. Es una maravilla, sí, ¿no? Sí. Otra parte que tiene también la terapia, no tanto cognitivo-conductual, pero sí la terapia tal vez en menopausia, que nos ayuda muchísimo y que nosotros lo vemos, son los grupos de apoyo. Ah, sí. ¿No? En donde podamos compartir cómo nos sentimos, cuáles son nuestras estrategias que nos han funcionado, las que no nos han funcionado, contrastar incluso nuestra forma de llevar la perimenopausia en comparación con otras personas, ¿no? Y no necesitamos hacerlo con un grupo de mujeres que ni siquiera conocemos, en un grupo de amigas que tengamos la confianza y la apertura de poder hablar y decir cómo nos estamos sintiendo y cómo tenemos esta etapa sin juicios y saber que no vamos a ser juzgadas. La verdad es que esa es una gran herramienta terapéutica para esta etapa de perimenopausia. Sí, nosotras hicimos un episodio hablando justamente de las redes de apoyo y la importancia que tiene para enfrentar esta etapa. Ahora, también sabemos, porque lo sabemos y nos lo escriben, hay muchas mujeres que no tienen esta red de confianza y existen grupos que sí están llenas de mujeres que de entrada no conocemos, pero que también en la interacción pues se van haciendo familiares. Hay grupos en las redes sociales, en Facebook sobre todo, grupos de mujeres que están en perimenopausia y así se llaman: ayuda en perimenopausia, mujeres en perimenopausia, mujeres menopáusicas. Ahora, nada más aquí un asterisco. Sí se necesita tener mucha empatía para entrar a este tipo de grupos y les voy a decir por qué. Yo no sé si es por una cuestión cultural. Yo siempre digo que la verdad es que somos una sociedad bastante dramática, bastante adicta a la victimización,
yo no sé si por cómo fuimos creadas, siempre digo que somos la herencia de El Torito y Libertad Lamarque, o sea, crecimos viendo telenovelas, qué sé yo, pero sí somos una sociedad adicta al drama, eso es un hecho. Y en menopausia todo se dispara. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común entrar a estos grupos de apoyo, sobre todo en Facebook, y yo digo que son grupos de quejas, de desahogo, y pueden hacer como yo, que yo entro y veo, o sea, sí me sirve de pronto porque hay personas de ahí con las que trabajo y de pronto puedo dejar algún u otro comentario de cosas que me han funcionado, que le han funcionado a personas con las que yo he trabajado, pero hay veces en las que entras y es pura queja, y también veo muchos comentarios de entre ellas mismas regañándose, ¿no? Déjenla ser, o sea, porque a lo mejor es el único lugar donde tienen para quejarse, y si uno no está en ese mood o de escuchar o de dar ánimo o de dar un buen consejo, pues igual y lo mejor es salirse, porque la verdad es que a las mujeres nos hacen mucha falta espacios seguros para hablar, y si de pronto lo único que sale de nuestra entraña es la queja y la victimización, créanme, por mucho que estén regañando a una mujer que está en sus 40, 40 y tantos, no va a cambiar su personalidad por un comentario negativo, y lo único que vamos a hacer es a lo mejor quitarle el único espacio que tenía para desahogarse. Entonces, hermanas, paciencia. Si uno no está en el mood de aguantar o de acompañar, pues igual y mejor pasamos de largo. Es una práctica que nosotras recomendamos siempre en todas las interacciones en redes sociales, pero hablando de mujeres, de grupos de mujeres en perimenopausia, mucho más paciencia entre nosotras, hermanas, de verdad, porque todas sabemos por lo que estamos pasando. Sí, cada quien lo vive distinto, pero si no nos apoyamos entre nosotras, va a ser bien complejo, ¿no? Sí, sí. Otra estrategia que tenemos de terapia psicológica en perimenopausia es el mindfulness y técnicas de relajación, que pueden ser respiraciones. Ya hay diferentes técnicas, 5-4-2, de 4-4, o sea, pero tiene que ser dirigida por alguien especialista justamente en esta terapia, en esta técnica de relajación, porque también respirar de manera diferente modifica al interior el equilibrio ácido-base, es decir, podemos modificar y hacer una acidosis o una alcalosis y sentirnos peor. Entonces, por eso sí se recomienda que estas técnicas de respiraciones sea con alguien que sí sepa, para que nos pueda ayudar y que nos vaya a relajar, y no al contrario terminemos en urgencias porque nos sentimos peor, no porque tuvimos problemas. Exactamente. Oye, pero en redes hay muchas meditaciones guiadas, respiraciones guiadas, y a lo mejor esas sí pueden ser una buena, ¿no? Sí, sí, por eso es como que tengamos seguimiento de alguien especialista. Sí, o sea, no yo así de ahorita me voy a poner inhalar, exhalar, 3, 2, 1, ¿no? Exacto, exacto. Sí, de tener que alguien que nos pueda guiar para justamente evitar no tener algún cambio bioquímico. Okay. Ahora, este tipo de terapia es como la típica de acompañamiento en esta etapa, porque los otros tipos de terapia no se acoplan a las necesidades de este Pues lo que pasa es que en esta etapa tenemos mucho factor ansiedad, mucho factor miedo, mucho factor de no sentirnos nosotras mismas, ¿no? Y entonces estas técnicas de mindfulness y de respiración nos ayuda a centrarnos y a bajar el estrés. En realidad esa es la intención. Pero claro que la terapia psicológica convencional nos puede ayudar a reencaminar nuestro camino, porque yo lo comparo un poco como, por ejemplo, cuando yo terminé la especialidad me sentía en un limbo en donde no sabía qué iba a pasar y cómo seguir. Justo en menopausia es un poco lo mismo, es como saber, no sé qué va a pasar y no sé por dónde seguirle, y tal vez el acompañamiento terapéutico de un psicólogo o psicóloga nos pueda ayudar a reorientar hacia dónde dirigirnos. Claro. Pues está buenísimo. La verdad es que siempre que estemos abiertas a incluir herramientas, o sea, no cerrarnos a, pues, si soy candidata a terapia de reemplazo hormonal, que me manden mis hormonas y ya. Sí. O si no soy, pues ya a ver cuál es mi opción y ya. O sea, la verdad es que aquí
lo hemos dicho, es un concepto que nació en este podcast. Se trata de una reingeniería de vida. Y eso incluye muchos aspectos, no solamente el físico, no solamente el médico, no solamente el farmacológico, sino también el tema emocional, mental y el acompañamiento de profesionales con o sin medicación. Pero si creemos que no estamos pudiendo, pues nada como pedir ayuda, ¿no? La verdad. Sin ninguna duda. Es importante que si sentimos que no es suficiente con las herramientas que tenemos, sí pedir ayuda. Y arroparlo de todo lo demás, de hábitos de vida, de cuidar nuestro sueño, de cuidar nuestro descanso, de hacer ejercicio, de cuidar nuestra alimentación. De verdad, todo suma, absolutamente todo suma. Y pues bueno, también lo que queremos que sumen son las interacciones en nuestras redes sociales, Carly. A ver, Carly les va a decir nuestras redes, pero en buena onda, nos ven muchísimas personas, gracias a Dios, sobre todo en los shorts, y no los veo siguiéndonos, oigan, no sean así. Estamos en todas las redes. ¿Dónde, Carly? Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Las Reglas Cambian MX. Esta información puede ser de ayuda para alguien más, así que compartan nuestro episodio y otros, nuestros shorts, nuestras publicaciones, para que le lleguen a más mujeres que puedan necesitar de esta información. Y por lo pronto, aquí nos encontramos en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.